Aquí en el Internet Governance Forum los temas son de carácter transnacional. Es una agenda digital casi que para el mundo. Por eso queremos conversar ahora con María Paz Canales y aterrizar un poco el tema en la región. María Paz, gracias por estar con nosotros. Tú eres Encantada. directora ejecutiva de la ONG Derechos Digitales, que hace mucho trabajo de investigación en esta área particular. Uno de los temas, quizás, si no el más importante que se debate aquí, es básicamente la protección de los datos, ¿no? Con respecto al usuario. Yo creo, me corregirás, que en Latinoamérica muchos de los usuarios todavía no tenemos muy claro qué hacen con nuestros datos y que eso realmente puede ser un problema. Eh, Danos un panorama. ¿Cómo está la protección de los datos en Latinoamérica? Sí, bueno, en Latinoamérica crecientemente, como tú dices, ha habido ya más preocupación desde el punto de vista de los usuarios por entender mejor quién tiene sus datos, de qué manera se están utilizando los datos y cómo esa utilización de sus datos personales puede impactar en sus vidas cotidianas. Y esto ha ido de la mano con que en América Latina ha habido una evolución que no ha sido alineada en términos de cómo ha avanzado la penetración de la tecnología versus cómo se han puesto al día las legislaciones a nivel local en América Latina. Porque claro, las tecnologías se han vuelto muy populares y hoy día la mayoría de la población tiene algún nivel de acceso a interactuar con tecnología, ya sea a través de los teléfonos inteligentes, el acceso a Internet, el fenómeno de las redes sociales en general. Y eso hace que la gente entonces entienda que hay mucha tecnología que cumple un rol importante en su vida y esa tecnología básicamente se nutre, el combustible de alguna manera que hace funcionar esa tecnología son los datos personales. Y no solamente en el mundo, digamos, privado, por decirlo de alguna manera, de las empresas que ofrecen estas aplicaciones o esta tecnología, sino que también porque los gobiernos en Latinoamérica han avanzado fuertemente en generar la digitalización de sus servicios. Y ahí está la otra fuente en donde se ha recopilado masivamente la información de los ciudadanos, o sea, ha pasado a bases de datos que muchas veces son utilizadas aplicándole encima, digamos, de esa recopilación de datos, tecnología de inteligencia artificial o de procesamiento automatizado de datos, bases de datos que existían con anterioridad, pero que en el fondo a través de esta optimización por el uso de la tecnología los estados buscan utilizar esa información para poder llegar a los ciudadanos de una manera más eficiente. Ese es como el objetivo inicial declarado para la implementación de esta tecnología. Pero luego vemos que parte de la preocupación de la ciudadanía, porque a veces estas buenas intenciones, cuando no van acompañadas de un marco regulatorio que especifique quién recolecta los datos, con qué finalidades puede utilizar esos datos, cómo se obtiene el consentimiento de las personas para esas utilizaciones, cuáles son las condiciones de seguridad con las que se almacenan esos datos. Cuando todo eso no está bien delineado y regulado en la normativa, que es el caso en América Latina, surgen muchas dudas y estas buenas intenciones, digamos, pueden llevar a resultados no deseados y resultados que en definitiva son negativos para la población. Ese es un debate muy interesante. ¿Cómo balancear el buen uso, que muy seguramente muchas aplicaciones le dan a los datos de las personas, con los riesgos que eso trae? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, pensando en Europa, ese uso? Es decir, ¿existe ese debate también en otras partes del mundo sobre si cuántos datos estamos dispuestos a dar versus la mejoría de situaciones difíciles, digamos, tangibles, sobre todo en América Latina, con N problemas que tenemos en donde lo digital realmente puede ayudarnos? ¿Cómo ves tú eso? Claro, lo que pasa es que eso que tú planteas es la mirada ya más actualizada, digamos, de cómo se está mirando el tema de los datos personales y el poder que tienen los datos en general. Porque una primera mirada inicial que partió desde los años 70 aquí en Europa y que pasó a América Latina en los años 90 a través de las primeras regulaciones de protección de datos personales, era un enfoque de alguna manera como individualista y comercial de la protección de datos personales. ¿Por qué digo individualista? Porque en el fondo miraba específicamente a regulaciones que protegiera a los individuos titulares de esos datos personales respecto del abuso en la utilización de esos datos, ya fuera por agentes privados o públicos. Y en eso, digamos, la normativa que es como la campeona a nivel mundial y que marca de alguna manera el estándar de buenas prácticas es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que entró en vigencia el año pasado.
Y en general la historia de América Latina ha sido que las regulaciones que existen hoy en día, como digo, en América Latina, en los diferentes países que datan más o menos de finales de los 90 o principios de los 2000, seguían ya la tendencia regulatoria de Europa en cuanto a mirar derechos individuales de los usuarios, de los titulares de los datos, para poder en el fondo requerir información acerca de qué determinados datos estaban en poder de un agente privado del Estado y cuáles son las utilizaciones que se estaban haciendo. Pero eso todo es una mirada individual. Lo que tú estás planteando en tu pregunta, en el fondo, apunta también a mirar cuáles son los impactos más colectivos de la recopilación de los datos. No solamente que haya transparencia para mí, como María Paz Canales, qué empresa tiene mis datos y para qué los usa, o qué agencia del gobierno tiene mis datos y para qué los usa, sino cómo, en el fondo, los datos hoy en día, como ese combustible, tanto de la economía digital como de una mayor eficiencia desde el punto de vista público, son datos que tienen que ser mirados no solamente desde la perspectiva de la protección de datos, sino que también de cómo pueden ser facilitadores o pueden poner un obstáculo en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ahí rotamos desde una mirada que es netamente individual, en el impacto individual que tiene los datos personales y el acceso a los datos personales y el daño que se puede producir al nivel de un individuo, a los impactos sociales que pueden existir por el hecho de que estos agentes, ya sean públicos o privados, acumulan una gran cantidad de datos y a partir de esos datos se toman decisiones de negocio, se toman decisiones de política pública que impactan a segmentos completos de la población. Y eso es una mirada ya más avanzada y por eso es que hoy día cuando vemos los motivos, digamos, los temas principales de este IGF, vemos que hay un track específico que se refiere a data governance y no dice protección de datos personales, porque data governance también incluye esta segunda fase que estaba yo describiendo. Estábamos mirando nosotros en Enlaces que nos gusta mucho enterarnos y sobre todo leer los estudios sobre el tema, particularmente uno de derechos digitales, donde varios gobiernos de la región, el chileno, por ejemplo, el mexicano, en Colombia, aceptan y reconocen que hay falencias en la legislación y el problema del vértigo con el que avanza la tecnología y lo difícil que es para los gobiernos ir detrás. En este momento, la evaluación general es, ¿están los gobiernos haciendo lo suficiente? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los temas claves o críticos que no permiten la implementación o siquiera el debate sobre regulación y protección de datos? Bueno, la primera pregunta, la respuesta es simple. ¿Están haciendo lo suficiente? No, no están haciendo lo suficiente. Como yo mencionaba, varios de los países en América Latina tienen algún tipo de regulación en tema de protección de datos personales que data, como decía, de finales de los 90 o de principios de los años 2000. Pero que en general venían como en una ola anterior, venían siguiendo, por ejemplo, lo que había sido el desarrollo legislativo en Europa, pero también de esos años, digamos, o sea, hasta 20 años retrasada en lo que hoy día, por ejemplo, rige hoy día en Europa, que es el estándar, como yo mencionaba antes, más protector a nivel internacional. Entonces, varios de los países hoy día están en procesos en donde se están debatiendo reformas legislativas, es el caso en Argentina, es el caso en Chile. Otros países que con anterioridad carecían absolutamente de legislación en temas de protección de datos personales y que el año pasado o este año por primera vez se pronunciaron acerca de la aprobación de leyes, como es el caso de Panamá o de Brasil, también siguen estando con problemas porque aunque ellos tenían la oportunidad de mirar los más altos estándares que ya se habían desarrollado en otros países y en otras regiones como Europa, si la normativa de protección de datos personales no va acompañada también con una posibilidad de crear autoridades que tengan la capacidad y los recursos de poder fiscalizar el adecuado cumplimiento de la normativa, las normativas que pueden estar muy bien intencionadas y ser muy adecuadas, al final del día quedan como letra muerta porque no hay una posibilidad de darle un seguimiento a su cumplimiento. Y en ese sentido es aún más, si hay un retraso en términos de la parte normativa por parte de los estados en América Latina, el retraso es aún mayor en el segundo punto, que es en el punto de que haya organismos que tengan la independencia y la capacidad suficiente para poder fiscalizar el efectivo cumplimiento de esa normativa. Y ahí hay dos naturalezas de problemas que se dan dependiendo de los países. Hay países en donde esas autoridades existen,
pero no han sido dotadas de los recursos suficientes para poder ejercer su misión a cabalidad, o se les ha puesto varias competencias dentro de su ámbito de trabajo, lo cual dificulta, digamos, el que puedan tener una labor más activa porque no tienen, digamos, las capacidades de hacerse cargo de tantos temas a la vez y eso les genera una sobrecarga de trabajo. Pero también hay otros casos en donde, por ejemplo, en Brasil o en Chile no existe a la fecha ningún tipo de autoridad que tenga esa competencia específica, lo cual genera una carga excesiva en términos de los usuarios, porque la única posibilidad de hacer un reclamo acerca del incumplimiento de estos derechos, generalmente que queda disponible en América Latina, es hacerlo a través del reclamo por las garantías constitucionales que están establecidas, en donde ya en muchas constituciones de la región también está contemplado el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la privacidad, que sirve para enmarcar este tema también. Pero eso es un procedimiento judicial mucho más extendido y con un costo que hace finalmente que se desincentive el hecho de que las personas reclamen y busquen la protección de sus derechos. Ok. Muy brevemente, además del tema de la privacidad, que es muy interesante, sabemos que hay muchos y que tú trabajas en otros más aspectos. ¿Qué otros aspectos son claves de legislar, de debatir? ¿En qué otros aspectos en la región nos hace falta dentro de ese panorama de los entornos digitales? Bueno, muy conectado con el tema de protección de datos personales y de hecho la protección de datos personales es como una pieza fundante para poder tener también otros marcos normativos que sean protectores de los derechos de la población en América Latina y en cualquier lugar del mundo. Y ahí, por ejemplo, en América Latina, algo que está súper ligado, como digo, entonces, a que debería haber una mejor protección en normativa en la parte de datos personales, es el tema del control de las tecnologías de vigilancia. Justamente una de las sesiones que nosotros estamos desarrollando en esta versión de la IEF, hoy día por la tarde justamente, es específicamente los estándares legales que debieran existir en América Latina para poder regular el uso de la tecnología de vigilancia. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología de vigilancia? Estamos hablando de toda aquella tecnología que permite ya sea la vigilancia de las comunicaciones de las personas o también la vigilancia de lo que denominamos de los cuerpos, que tiene que ver con toda la tecnología, por ejemplo, las cámaras de alta definición o con tecnología de reconocimiento facial, o otras tecnologías que permiten monitorear el desplazamiento de las personas por los espacios públicos, que es una tendencia muy marcada hoy en día en América Latina, que tiene su raíz, digamos, en la búsqueda de soluciones a problemas que son estructurales en la región, como es la violencia en muchos países, ya sea desencadenada por el crimen organizado, por las situaciones de guerrilla en otros países, o en algunos casos por el crimen común, que en algunos países ha tomado niveles altísimos, digamos, y que ha generado una amenaza del orden público. Entonces hay una tentación muy grande por parte del Estado de implementar estos sistemas con una finalidad que puede ser entendible en términos del objetivo, digamos, una finalidad loable, el poder brindar mecanismos de mayor seguridad para la población, pero en donde cuando se implementan estos sistemas no hay una regulación específica legal que establezca los límites, porque esas mismas tecnologías, una vez implementadas, son las que en algunos contextos en donde los países dejan de tener un respeto por el Estado de Derecho o tener un compromiso democrático y tienden hacia el autoritarismo, son las tecnologías que permiten reprimir a la oposición, a la disidencia, etcétera. Y por lo tanto se transforman, dejan de ser algo que va en beneficio de la población y se transforman en una herramienta de control social. Y entonces, de nuevo, ¿por qué esto está conectado con datos personales? Porque parte de la discusión justamente tiene que ver con que la información que recopilan esas tecnologías de vigilancia es información que tiene que ver con los hábitos y con las identidades de las personas, que son datos personales. Entonces, si existiera una mayor regulación, una mejor regulación en tema de datos personales, podría haber una herramienta para combatir esto, pero no lo hay. Y adicionalmente tampoco hay una normativa que controle y que fije reglas claras acerca de cuándo los estados pueden hacer uso de esta tecnología de vigilancia y con qué límite. Cuáles, por ejemplo, son las condiciones de seguridad del almacenamiento de estos datos. ¿Quiénes acceden a ello? ¿Puede acceder cualquiera dentro de la administración del Estado o son específicas agencias? ¿Con qué finalidad pueden ser utilizados? ¿Para la persecución criminal? ¿O simplemente, por ejemplo, en Chile vimos casos en el tiempo reciente en donde algunos municipios instalaban estas tecnologías y el jefe comunal, el alcalde, se dedicaba a hacer shaming de personas en sus redes sociales?
subía las fotos y las imágenes obtenidas con esta tecnología, que eran drones, que más encima los drones tienen esta condición de ubicuidad, en donde las personas ni siquiera tienen conciencia de que están siendo filmadas, con estas tecnologías de alta capacidad resolutiva, digamos, en la imagen para identificar. En algunos casos también cámaras con reconocimiento facial, y esas imágenes no eran utilizadas con el fin de combatir el crimen, que era la finalidad que se anunciaba cuando se implementaba el sistema, sino que simplemente él ponía, no sé, un muchacho en un parque enrollando un cigarrillo y le imputaba que era una persona que estaba consumiendo drogas o traficando drogas, cuando evidentemente esa imagen no era suficiente, no está en el contexto de debido proceso y está siendo mal utilizada porque no está dentro de un procedimiento penal. Entonces, ese es el tipo de casos concretos que pueden ilustrar a lo que podemos llegar si es que este tipo de tecnología no son reguladas y controladas de una manera más precisa para fijar los límites y así ver que efectivamente ellas pueden ser utilizadas con finalidades que sean en beneficio de la sociedad y no, digamos, generar mayor discriminación y violación de derechos. Muchas gracias, María Paz, por compartir este debate tan interesante.